Bienvenidos todos, gracias por participar. Mi nombre es Oscar Mendoza, soy ingeniero agrónomo de la Universidad Central de Venezuela. Estoy certificado y diplomado para sistemas de generación solar fotovoltaica. Soy cofundador, socio y director de la empresa PowerWatts de Venezuela, empresa de ingeniería por obra y construcción en el área de suministro eléctrico, especialistas en soluciones de energía solar fotovoltaica. Nuestra experiencia de 5 años es alrededor de unas 50 instalaciones a nivel residencial, industrial, comercial y agrícola. Hoy les vengo a hablar de la energía solar, beneficios, usos y situación actual en Venezuela. ¿Qué es la energía solar? Es una fuente inagotable de energía gratuita que recibimos como irradianza o radiación solar. Esta radiación solar atraviesa la atmósfera e impacta sobre la superficie de la Tierra. Es el Sol que mantiene la vida en nuestro planeta. La radiación solar provee dos tipos básicos de energía: la energía solar térmica, que entre otras aplicaciones puede ser utilizada para calentar el agua, y la energía solar fotovoltaica, que es con la que generamos electricidad. Hoy trataremos acerca de esa energía solar fotovoltaica, que para los efectos de este foro simplemente llamaremos energía solar. ¿Qué es el efecto fotovoltaico? Es la transformación de la energía cinética que contiene la radiación solar en electricidad. Ocurre cuando estas partículas llamadas fotones chocan contra la superficie de celdas fotovoltaicas que están diseñadas y construidas para descomponer y transformar la energía de los fotones en corriente eléctrica que puede ser utilizada. ¿A alguno de ustedes se le ocurre o puede pensar qué proceso de la naturaleza les recuerda el efecto fotovoltaico? Para poder utilizar la energía eléctrica que pudiera producir el sol, nosotros necesitamos diseñar y construir generadores solares. Estos generadores solares tienen tres componentes fundamentales. El inversor es quien controla el sistema y que entre sus funciones está convertir la electricidad proveniente de los paneles solares para que pueda ser utilizada por el consumidor o para que pueda ser almacenada en las baterías. Los paneles solares, que están conformados por celdas solares conectadas en series, su función es transformar la energía del sol en electricidad. Las baterías, que hay de diferentes clases, diferentes tipos y capacidades, y que permiten que el sistema pueda guardar cualquier excedente de energía no utilizado para aprovecharlo después. Estos sistemas solares pueden ser modulares y escalables. Como seguramente muchos de ustedes sospechan, existen varios tipos de sistemas de generación solar. Básicamente se consideran dos tipos: los sistemas de generación solar en red, que pueden suministrar energía a la red eléctrica pública, y los sistemas de generación solar fuera de red, que no pueden suministrar energía a la red eléctrica pública. Los principales componentes de estos sistemas de generación solar en red son los inversores en cadena y los paneles solares. Estos sistemas requieren la referencia de la red eléctrica pública para generar electricidad. Los sistemas de generación solar fuera de red, además de inversores y paneles solares, también tienen baterías. Estos sistemas pueden generar electricidad conectados o no a la red pública y pueden almacenar electricidad para ser utilizada en otro momento. Pero no es tan rígida esta división o esta separación de los sistemas. Hay un tercer sistema, o se considera un tercer tipo de sistema de generación solar, que son los llamados sistemas híbridos, con o sin almacenamiento en baterías y que pueden o no estar en red o fuera de red. Estos sistemas híbridos utilizan la electricidad de la red eléctrica pública como referencia. En ausencia de la electricidad de la red pública, las baterías proveen la electricidad necesaria para mantener sin interrupción la alimentación del consumo. ¿Qué tipo de sistema solar creen ustedes que se adapta mejor a nuestras condiciones? Algunos beneficios de la energía solar. Hay que mencionar aquí que si bien las energías alternativas renovables en general y la solar no es la excepción, tienen desventajas y limitaciones, así como por ejemplo la intermitencia en la generación o la alternabilidad entre el día y la noche. Lo cierto es que la vertiginosa evolución para su desarrollo y aprovechamiento abre un extenso campo de posibilidades para su aplicación. ¿Qué beneficios de la energía solar podemos mencionar? Bueno, les podemos decir que la energía solar es sustentable y sostenible, es decir, nunca se agota, que al ser modular y escalable, su diseño es flexible, permitiendo una menor inversión inicial,
que contribuye a la reducción de emisiones de carbono, de gases de efecto invernadero y contribuye con la mitigación del cambio climático, no tiene ruidos molestos ni contaminación del aire ni del agua, sin emisión de gases inflamables que representan riesgo de incendio. Esto es muy importante. Aquella gente que tiene generadores en su casa y almacena gasolina y almacena gasoil y tiene bombonas grandotas de gas. Tampoco genera gases tóxicos o partículas finas perjudiciales para la salud humana. Sin costos por manejo y almacenaje de combustible ni lubricantes, nada de grandes tanques con gasolina ni gasoil, nada de estas cosas. Menor costo de generación por kilovatio hora en comparación con fuentes de energía tradicionales. Es decir, estos sistemas pareciera que son más costosos cuando uno los instala, pero duran mucho tiempo, se amortizan en un largo tiempo y al final el kilovatio hora generado durante su vida útil es muchísimo más económico que el de cualquier otra fuente tradicional de generación de energía. Además, la energía solar es gratis, no tiene costos, sus costos de operación y mantenimiento son muy bajos. La energía solar ofrece la posibilidad de instalar sistemas de generación solar en sitios remotos donde no hay o donde es deficiente la red eléctrica pública. Contribuye a la estabilización del servicio eléctrico garantizando un suministro confiable de electricidad. Esto permite que se eviten daños a equipos y dispositivos electrónicos por altibajos. Todos vemos cómo la corriente tiene estos picos de subidas y bajadas de voltaje que afectan o dañan nuestros equipos. Bueno, la instalación de estos sistemas provee una protección eléctrica adicional. También pueden evitar la paralización de procesos con posibles pérdidas de materiales e información debido a la repentina interrupción del suministro de electricidad. Aquí imagínense ustedes, no sé, una procesadora láctea que tiene unos motores eléctricos trabajando y que tiene un lote de leche de 100.000 litros de leche que está procesando para envasarla, por ejemplo, y de repente se quedan sin electricidad, se para el proceso, se echa a perder la leche, se pierden los envases. Bueno, imagínense todas las pérdidas materiales que, claro, no es el caso probablemente de una casa, pero puede ser el caso de un servidor de una empresa que guarda información bancaria o puede ser un proceso industrial, ¿no? Independencia energética. La energía solar permite a los usuarios generar su propia electricidad, es evidente, ¿no? Y esto permite reducir su dependencia de los proveedores de energía tradicional y al mismo tiempo contribuir con el sistema eléctrico nacional. Yo les pregunto, ¿qué ventaja o beneficio de la energía solar piensan ustedes que es más importante o que tiene relevancia para Venezuela? ¿Cómo podemos utilizar los sistemas solares o cuáles son las aplicaciones para los sistemas solares? Bueno, esta lista de aplicaciones puede ser tan extensa como la imaginación o el desarrollo de soluciones puntuales para cada caso. Aquí les van algunas. Generación para autoconsumo con sistemas solares en red. Generación de almacenamiento para autoconsumo con sistemas solares fuera de red. Generación para complementar o suplementar el requerimiento de electricidad a nivel local, por ejemplo la Secuplin. Generadores solares de gran capacidad conectados a líneas de transmisión eléctrica. Generadores solares de mediana capacidad conectados a líneas de distribución eléctrica. Conformación de microredes inteligentes, conformación de microredes aisladas, conformación de sistemas PV diésel, bombeo solar de agua. Espero que tengan bastantes preguntas y me las hagan de una vez. Les voy a comentar sobre la generación distribuida. Este concepto es interesante, ¿no? El término realmente se refiere a cualquier fuente de generación de energía, bien sea tradicional, es decir, proveniente de combustibles fósiles, o bien no tradicional, proveniente de fuentes alternativas y renovables, que está conectada a la red o no conectada a la red. Se puede resumir que la generación distribuida es la capacidad de producir electricidad en el sitio donde se va a utilizar. Lo contrario, ya lo pueden imaginar, es la transmisión y distribución de electricidad, es decir, llevar la electricidad producida de una central remota como el Guri hasta un sitio remoto donde es consumido, como por ejemplo San Francisco en el estado Zulia. Se lo pueden imaginar, ¿no? Un sistema de generación solar puede contribuir a complementar o suplementar la red eléctrica pública para satisfacer las necesidades de electricidad de un consumidor o grupo de consumidores. Claro, usted puede tener su propio generador, puede tener un generador para un grupo de casas, un grupo de casas, cada uno puede tener su generador. Bueno, en total, en todo caso, un sistema de generación solar y respaldo eléctrico por sí solo podría satisfacer los requerimientos de electricidad de un consumidor ubicado, perdón, donde no llega a la red eléctrica pública o donde el servicio que presta es deficiente o insuficiente. No requiere mayor explicación, ¿verdad? Usted está, por ejemplo, aquí cerquita de Caracas, a una hora en el litoral central, en un sitio donde no pasa la red eléctrica o que pasa la red, pero la electricidad va de vez en cuando. Ahí tiene usted una oportunidad para instalar un sistema eléctrico.
Este punto, situación actual de la energía solar en Venezuela. Bueno, este tema es bastante complejo, no lo podemos tocar si no comenzamos por hablar de la situación actual del sistema eléctrico nacional y la conformación de la matriz energética nacional. Se puede resumir que la capacidad total de generación instalada en Venezuela es de unos 34 gigavatios. También que está representada más o menos a partes iguales entre la generación hidroeléctrica, fundamentalmente proveniente del Guri, y por las redes centrales termoeléctricas distribuidas a lo largo y ancho del territorio nacional. De esta capacidad instalada solamente está disponible aproximadamente el 30%, unos 10 gigavatios, de los cuales 7 corresponden a la generación hidroeléctrica y 3 a la generación termoeléctrica. También se estima que hay un déficit de generación de 2.4 gigavatios para atender la demanda eléctrica nacional, que por ahí dicen que es el orden de los 12,5 gigavatios. Estos datos son del dominio público. También tenemos que considerar el estado actual de los sistemas de transmisión y distribución eléctrica. Bueno, escuchamos cómo estos sistemas operan de manera deficiente, tienen fallas, son en buena medida responsables de las frecuentes fallas en el suministro de electricidad. En este panorama, la energía solar tiene una muy escasa participación. Apenas ha instalado 5.32 megavatios. Hay que reconocer que el Estado venezolano, a través de ministerios, diferentes dependencias, fundaciones e institutos, ha instalado unos 3.500 sistemas de generación solar de baja capacidad para zonas fronterizas, poblaciones aisladas, donde no llega el sistema eléctrico nacional. También por ahí se rumorea que el Estado va o prevé la instalación de otros 1.000 sistemas similares características. Yo quiero mencionar aquí un caso muy particular. En el año 2014 se instaló en el archipiélago Los Roques una planta de generación solar de 1.100 kilovatios, 1.1 megavatios de capacidad, que todavía no está en operación, pero que entendemos están trabajando en ello. Bueno, imaginarán que no hay suficiente información o no hay información precisa acerca de cuánto de todos estos generadores solares están en funcionamiento y en qué estado están. Por su parte, el sector privado, que ha buscado siempre solucionar el déficit en el servicio eléctrico mediante la autogeneración de electricidad a través de generadores auxiliares a gasoil, a gas, a gasolina, ¿verdad? Sin embargo, aunque tampoco hay una estadística a nivel local o regional o nacional, se vislumbra una tendencia hacia el aumento en instalaciones de sistemas de generación solar, sobre todo a nivel residencial. También hay casos a nivel comercial, casos a nivel agrícola, casos a nivel industrial. Esta opinión es nuestra. En nuestra opinión, todavía es la concepción del manejo de la emergencia eléctrica lo que priva en la mayoría de los casos al escoger opciones entre la generación tradicional y la generación a través de la energía solar. Las personas están pensando que que el tema eléctrico es solamente solucionar esta emergencia inmediata, es decir, la emergencia inmediata que la podría solucionar con una planta de gasoil probablemente. No, yo creo que hay algo más, hay una concepción, una forma de vida, hay una manera de pensar distinta y esas son las cosas que tenemos que cambiar. Yo creo que en la medida en que la gente se concientice de lo que significa el impacto en el medio ambiente y de lo económico que puede resultar la energía solar frente a otras generaciones tradicionales, yo creo que la gente va a ir aceptando esta tecnología. Tendría sentido promover la energía solar como parte importante de la matriz eléctrica nacional. ¿Ustedes qué opinan? El paradigma venezolano de la energía solar. Bueno, Venezuela cuenta con una ubicación y clima favorables para la energía solar, eso creo que todo el mundo lo puede ver sin mayores detalles, ¿verdad? Se puede tener acceso al mercado internacional de tecnología solar de punta, los precios de estas tecnologías están a la baja en el mercado internacional y además Venezuela necesita recuperar el alcance y la eficiencia en el suministro eléctrico en un momento difícil para la industria petrolera venezolana, ya lo sabemos, pero estelar para la promoción y el uso de la energía solar. Y esto lo vemos con nuestros vecinos y en el resto del mundo. Está clara la necesidad de incorporar de manera gradual o efectiva energías alternativas renovables a la matriz energética nacional. Sí, así lo reconoce el Estado venezolano en el Plan de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional 2022-2025. Recuerden además que Venezuela ha sido partícipe en eventos internacionales sobre el cambio climático, como por ejemplo las conferencias del COP19 y el COP24. Entonces, ¿qué medidas se requieren para impulsar el desarrollo de sistemas solares en Venezuela? Este tema tiene
un desarrollo más amplio, yo me voy a referir a 4 puntos y les voy a dar el resto a ustedes. Primero, se requiere mayor difusión de lo que la energía solar representa y del alcance que puede tener en el desenvolvimiento del quehacer diario. Segundo, es imprescindible actualizar el marco legal del Servicio Eléctrico Nacional. Tercero, es necesario establecer incentivos y mecanismos de financiamiento. Cuarto, se requiere establecer programas de difusión y capacitación técnica especializada. Les pregunto, ¿qué otras medidas piensan ustedes que serían importantes tomar para promover el uso de la energía solar en Venezuela? Aquí espero que me digan y que me pregunten. Accesibilidad y versatilidad de la energía solar. Ujú. Sí, la tecnología solar es accesible. Yo pienso que con la asesoría correcta, sistemas pequeños de tipo híbrido para uso residencial pueden ser instalados por cualquiera con un entrenamiento básico. Claro, deben ser conectados a la red eléctrica de la vivienda por personal con conocimientos técnicos básicos en electricidad y con la preparación adecuada. Bueno, sí, es una tecnología al alcance de la gente, pero la gente tiene que tener una preparación mínima para hacerlo. A ver, si usted le mete la mano al tablero de su casa sin saber lo que está haciendo, lo menos que le va a pasar es que queme los circuitos de su casa. ¿Ok? O sea, esta energía es fácil, es accesible, por lo menos a nivel residencial, pero la gente tiene que ir preparada para hacerlo. Un sistema de generación solar de tipo híbrido conectado a la red eléctrica pública conforma por sí solo una microred capaz de gestionar de manera oportuna, autónoma y automática las fuentes de energía disponibles, como por ejemplo Corpoler, la energía solar, la energía almacenada en las baterías, quizás un generador auxiliar. Es cierto, usted instala un equipo de estos en su casa y si esto está bien diseñado y bien instalado, y si es los equipos que deben ser, usted ni se ocupa de lo que pasa en su casa. Es decir, va y viene la luz y usted ni se entera. Al instalar un sistema de generación solar nos convertimos en prosumer. Este es un término, digamos, que se está escuchando mucho a nivel internacional. Es utilizado para cuando pasamos de ser solamente consumidores a ser también productores de electricidad. Es decir, un prosumer es el individuo que produce y consume su propia energía, pero que además, donde la ley lo permite, la puede vender el excedente a la red eléctrica pública. Fíjense, no importa la escala, desde una modesta vivienda en adelante podemos aportar a la matriz eléctrica nacional, eso es evidente. Usted puede tener un sistema pequeño en su casa y tiene un excedente. Y usted puede tener una tremenda fábrica con sus 200 paneles y también tiene un excedente. En los dos casos el concepto es el mismo. Desde el punto de vista del sistema eléctrico interconectado nacional, es posible incorporar plantas de generación solar que dependiendo de la escala necesaria se insertarán en baja, media y alta tensión. También es posible la construcción de parques solares de gran capacidad, la suficiente como para ser conectadas a líneas de transmisión de electricidad. Claro, usted puede tener un sistema pequeñito en su casa, usted puede hacer un sistema de mediana capacidad que esté a la altura de los transformadores de una calle, o usted puede tener un tremendo parque de esos que salen por ahí, uno ve en la prensa, ¿no? Un parque de esos que 300 megavatios y que alumbra la isla Margarita, o por decir algo, ¿no? Todas estas cosas son posibles porque la energía solar o los sistemas solares no solo son accesibles, sino es que son versátiles, ¿no? Desde el punto de vista de atención a usuarios en sitios remotos donde no llega el sistema eléctrico interconectado nacional o donde es insuficiente o deficiente, estos sistemas solares son una solución viable y confiable para satisfacer la demanda. Entre otras razones, porque pueden ser instalados en casi cualquier parte, ya que sus componentes son relativamente más pequeños y livianos, más fáciles de transportar y ensamblar que generadores de otra fuente. Ustedes se imaginan, nosotros podemos agarrar estos sistemas, montar una planta de 500 kilovatios y podemos llevar panel por panel, todos sueltos, no tenemos que llevarlos armados, podemos llevar los cables en los rollos, no tenemos que llevar la red armada, no tenemos que llevar las baterías todas armadas en un camión, las podemos llevar una por una. Es decir, nosotros podemos transportar esto con relativa facilidad y a bajo costo a sitios donde no podemos llevar, por ejemplo, una planta de 750 kVA. ¿Quién la lleva? ¿Quién la carga? ¿Cómo la sube? O un aerogenerador de 3 megavatios, de esos que tienen 200 metros de altura, con unas japas de 100 metros y que pesan, no sé, algo así como 2 toneladas. Bueno, estos son ejemplos de cómo también la energía solar pues, es lo suficientemente versátil para hacerlo de cualquier tamaño y llevarlo a cualquier parte.